practique y me lo traen para acá. Oiga, la primera contratación de gestión cultural que hubo en la historia, no me queda la primera vez que la haciendo. Entonces uno de los criados respondió, diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Póngale cuidado que esto me gusta mucho. Los criados dijeron: yo me pillé que hay uno por allá, hay un man. En los tiempos de José, antes de que José estuviera por encima de todo Egipto, había un man, un tipo, un personaje que dijo: ay, yo conozco a uno que está por allá en la cárcel que sabe cómo interpretar sueños. ¿No suena curioso? Una coincidencia histórica acá en esas historias. Y llegaron y miren, hay uno que está allá, no está con pretensiones de nada, no está tocando la puerta del templo del rey, diciendo: rey, aquí está mi hoja de vida. No andaba en esas, no se estaba autopromoviendo, que esa es la cosa que de pronto tanto a veces a Dios le molesta de aquellas personas que manejan ese estilo de ser como el de Samuel, el orgulloso. No se promovía para nada, él andaba quietico, tranquilito, esperando el día y la ocasión en el que Dios, solamente Él, le abriera las puertas para aquello a lo que Dios mismo lo había llamado. Nunca estaba intentando ayudar a Dios. Nunca había estado ahí: yo, Señor, ya es la hora, es que aquí estoy yo sé tocar el arpa, mira, aquí está. No, nada, se quedó calladito. Eso sí, fiel a su Señor. Andaba por allá en el bosque cuidando ovejas, con un callado, con una varita, igual que Moisés. Por ahí andaba fresco. Es que hasta Moisés le pasó la misma con Faraón. Cuarto personaje que se me escapa también, le pasó exactamente lo mismo. Moisés era el menor, el príncipe de Egipto, y un día tuvo que llegar y decirle: Faraón, ahora yo voy a ser el rey de este pueblo y no tú. La misma cosa, el Faraón de envidia. Oiga, qué cosa con este Saúl. Le llamaron al chino, se lo llevaron y le cayó bien. En el principio le cayó bien, eran hasta amigos. Saúl dijo: uy, qué muchacho, como me cae bien, tan lindo el niño. Hermoso, chiquitito, dándole de groseros y los callitos, porque claro, seguramente David era más chiquito, no era tan hermoso. ¡Ay, hermoso! Venga, Davidcito me toca el arpa. Entonces el rey Saúl, en vez de asumir el castigo de Dios y en vez de buscar a Dios y decirle: Señor, perdóname para que me quites este castigo encima de mí, como muchos años después hizo David, que David también la embarró y también se equivocó, pero también se supo humillar. Él sí se supo humillar delante de Dios y pedirle perdón. Ay, contrátame aquí una musicoterapia. Llega David y se le arrima y empieza a tocar el arpa. Y en el verso 23 dice que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, pero que David tomaba el arpa entonces y tocaba con su mano, Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba. ¿De quién? De el rey Saúl. Ahora yo quiero que me acompañen al mismo libro, un par de capítulos adelante. Lo encuentro. Y viene aquí la historia. De artículo 10, capítulo 18. En esos capítulos pasó lo siguiente: Saúl y David se habían conocido, se han vuelto hasta parceros. Se han hecho amiguis. No, parceros, ¿cierto? Esos amiguis son muy de niños. Están entre parceritos. Saúl y David. Entonces llega el día de la batalla. Llega el momento de la historia en donde tiene que ocurrir algo. Viene el nudo. Así como el día de la independencia aparecen ovnis sobre todas las principales ciudades de la tierra, y Will Smith dice: oh man, ¿qué vamos a hacer? Tengo que ir al toro. Yo me acuerdo que me la vi la otra vez calzando canales y ahí estaba Will Smith. Yo dije: amor, déjeme a Will Smith, déjeme a Will Smith. Amor, tengo que ir al toro. Pero no te has llamado. No importa, tengo que ir al toro. Sí, estaba David en ese momento. Oh, llegaron los filisteos, nos van a invadir los filisteos. Dios mío, ¿ahora qué hacemos? Y todos los soldados ahí, corriendo un palo de otro, seguramente asustados, y preparan 2 ejércitos. Y los filisteos tenían un arma de destrucción masiva con el cual el pueblo de Israel no contaba. El arma secreta. Allá tenían, exacto, Jericó. No, ¿cómo es que se llamaba eso? El paladín de ellos, el fuerte. ¿Cómo se llamaba? Goliat. Goliat, gracias, pastor. Entonces los pueblos de Israel empiezan a desfallecer y dicen: ahora qué vamos a hacer, vamos a enviar nuestros mejores soldados, nuestras mejores armas de guerra para enfrentar a Goliat. Pero Goliat acababa con todos, y cuando Goliat empezó a sentirse confianza, dijo: ay, qué chévere, aquí yo voy a acabar con todos. Empezó a burlarse y se pamoneaba y hablaba como con desdén hacia el pueblo de Israel. Y Goliat no era el malo de la historia, el malo era Saúl, póngale cuidado. En esta historia el malo era Saúl, el envidioso, el presidente envidioso. Entonces Saúl dice: ni siquiera yo puedo enfrentarlo. Saúl sí es inteligente y dice: oiga, yo a este no lo puedo acabar. Llámeme a ver quién queda. Entonces por fin sale Davidcito y dice: pues mire, el plan A falló, el plan B falló,
El plan se falló. ¿Qué queda? El plan Z. ¿Seguro? Z de Sion. ¿Es con Z? No sé. El plan Z. Es que ese es un dicho tan lindo, tan favorito de este ministerio, hermanos, que creció en este ministerio cuando empezó, entenderán que estoy hablando yo. El plan Z. ¿Cuántos de ustedes fueron un plan Z alguna vez? ¿No? ¿Los han tenido por plan Z ustedes? ¡Alégrense! Alégrense si usted es un plan Z. Si usted es el plan A y el plan B, tenga temor porque le toca poner el pecho de entrada. Pero vea, chévere cuando uno es el plan Z. Yo he sido un plan Z también. Me alegro, qué honorazo. Qué honorazo, porque cuando yo empecé mi ministerio yo no era plan Z, yo era el plan B. O estaba en el B y el C. Pero cuando uno pasa al Z, uno tiene la circunstancia y la pasión toda perfectamente orquestada para que ellos hagan con uno como él realmente quiere. Porque dice, bueno, ya los hombres agotaron todo lo que ellos tenían a su mano, ahora sí yo puedo entrar hacia lo mío, dice Dios. Y a Dios, ¿a quién se busca? ¿Quién es el que Dios se va a buscar para hacer Él su gran poder y sus grandes milagros, sus grandes cosas? ¿Alguien capacitado? No, los capacitados antes caían allá bajo el filo de la espada del enemigo. Se busca a alguien que no sepa, alguien pequeñito, en lo moral estoy hablando. No les voy a decir ahora que ya lleguen a la casa y cojan sus cartones y los quemen, ni que quemen sus estudios bíblicos. No, hermanos, en lo moral era pequeñito. Entendía que él no podía hacer nada solo. Él lo comprendía y lo tenía clarísimo. Es más, me atrevo a pensar que en esta historia David era el único que tenía clarísimo que no podía hacer nada. Todos los demás no lo tenían tan claro, creían que de pronto podían hacer algo. Por eso David decía, lo digo, no es con espada, no es con ejército, es con tu Santo Espíritu, Señor. Hola, qué chévere ese David. Entonces, ahora sí el plan Z, y David tranquilito, confiado, fresco. Experiencia militar. Pues ahí cuidando ovejas. Entonces yo creo que los oficiales dicen, ay, qué mal con este David. Bueno, mándenlo al papá, yo ya la última esperanza, plan Z. Yo le pregunto, ¿cuántos son plan Z? ¿Cuántos han sido plan Z? ¿A quiénes de ustedes, hermanos, alguna vez no los han tenido en poca cosa y los han tratado como lo último y la última opción de aquel de quien se podría llegar a esperar menos sobre esta tierra? ¿No les ha pasado? Nunca se han sentido así. Gócense, eso es una oportunidad, o para ser un soberbio o para volverlos como David. ¿Seguro? Entiéndanme en eso. Es que la aprobación de los hombres o la desaprobación de los hombres a veces no es indicador de nada, porque Dios mira hacia el corazón y dice, esta historia. Pero chévere cuando lo tienen amor del último. Entonces llega el Señor y dice, bueno, nos quedó el último. Nos tocó mandar, ya se nos sacaron los soldados, nos tocó mandar a los músicos. Al músico, ¿qué vamos a hacer? Que bien flojos que sí son, porque no hacen ejercicio, la pasan bien practicando. Tocó mandar al músico que cuida ovejas. ¿Usted qué sabe hacer? Va incluso a pita, y David va a coger pita, a ver, nos acaba de la pita. Pues caer del zodiaco. No, David sí sabía qué hacer. Cogió sus piedritas, cogió su onda. No voy a hacer el chiste de la moto, no, por favor, Alejandro, no más el chiste trillado. Y cogió su onda y se fue cabalgando, no sé. Llegó a donde Goliat. Y el Señor de todos, Dios Todopoderoso, le da poder a David y David derrota a Goliat. En la muy conocida historia que muchos habrán visto muchas veces en la televisión en Semana Santa. Le deposita la piedra entre los ojos y muere el gigante Goliat. Todo el mundo grita, se pone feliz y dicen, ahora sí llegó el que era. Ese fue el día para el cual David había nacido. David nunca estuvo buscando ese día, él simplemente estaba calladito, tranquilito, siéndole fiel a Dios. Cuando llega el día para el cual David había nacido, su situación cambia. Y el menosprecio de toda su familia. Sí, eran como las hermanas feas de la Cenicienta. David era una Cenicienta, él era el carboncito que se puso en la casa antes que ellos iban al baile de los reyes. Ellos. Ese día se acaba el menosprecio. Dice, apareció, llegó, este es el que es. Yo creo que la gente estaba, este es. Y David con la cabeza de Goliat en la cabeza, este es. Y ahí todo chiquitico, yo me imagino al lado de Goliat con la cabezota así. Entonces, este es. Dale bolas a esto. ¿De qué Dios nos está hablando hoy, hermanos? Y me van siguiendo la idea. ¿De quién está hablando hoy? ¿De qué está hablando? ¿Qué concepto resume todas estas historias que estamos hablando? ¿Cuál es el hilo conductor? La envidia. Por eso no me puedo desviar de ese hilo conductor. Llega Saúl y ve esto y dice, no, vea pues, ese era mi dicho favorito por ahí. Cuando no tienes nada que decir, no sabes qué responder. ¿Con qué David mató? Vea pues. Yo creo que Saúl se nos sonreía así, vea tan chévere, ¿no? Hay mucho lo bueno. Leamos la palabra. Entonces,
Dice en el capítulo 18, versículo 6. Aconteció que cuando ellos ya volvían, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y ¿qué? Oiga, no se lo den, mamá. Me gusta ciertas frases que dicen mis pastores, me voy a apropiar de ellas, les voy a tomar prestadas porque me gustan. Mano, no se lo den. Y dice que venían además danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a 10,000 y David, ¿cómo es que dice? Perdón, Saúl hirió a sus 1,000 y David a sus 10,000. Y el pueblo se regocijaba. Es una canción vieja guardia, ¿verdad? Entonces, que eso no la conozco. Y esta era la forma. Desde ese día, yo creo que Saúl quedó rayado. Póngale cuidado porque léalo que sí. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: ¿a David dieron 10,000 y a mí 1,000? No, pues, ahora solamente le falta el reino. Y desde aquel día, ese fue el día de Saúl. Póngale cuidado, este fue el día de Saúl. El día de David fue el día de Saúl. Dice: desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a quién, a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Voy a volver a articular un momentico a este verso 10 en un momento. Ese día, cada vez que alguien se encontraba con Saúl, imagino yo, ¿qué hubo, Saúl? ¡Miles! Saúl miles, David a sus 10,000. Yo creo que lo iban a saludar, los amigos lo saludaban y: buenas, ¿cómo estás, Saúl? Ay, me acordé de una canción ahora que te veo. Saúl hirió a sus 1,000 y David a sus 10,000. Y yo creo que Saúl: no me diga eso, no cante esa canción, me cagota. De verdad. Luego salía del palacio, lo encontraban los oficiales del reino, y yo creo que los oficiales hacían así con sus escudos, ¿no? ¡Pra, pra! Y pasaba el rey, cuando terminaba de pasar el rey: Saúl, Saúl, ¡que no cante eso, vato! Yo me imagino que estaba molesto, para rey no le iba a coger al rey, a Davidcito. ¿No se imaginan eso? Yo conozco por ahí un pastor que le pasó en la iglesia. Obviamente no estoy hablando de mí, un pastor por ahí. Y ya cuando empezó el Señor a levantarlo y a crecer, entonces en la iglesia, en su congregación donde empezó, entonces eso: ay, ahí va el pastor, ay, era el hombre de Dios. Y habían otros por allá que: uy, ¿cómo así? ¿Y por qué ese sí yo no? Corazón saudesco, hombre, no deberías arrepentirse. ¿Y por qué él sí, yo no? ¿Y por qué él sí lo pusieron? Porque tiempo y ocasión, dice la Biblia, también acontecen a todos. Todos. Y si tú no supiste aprovechar tu tiempo y tu ocasión, hermano, no lo dice la Biblia, pero yo te digo yo, yuca. Entonces llega este Saúl y dice: ¿cómo así? ¿Cómo así? Después con la esposa, me imagino allá con la esposa, y llega la esposa por ahí, no sé, de pronto encargándose de las cosas del reino, ahí ordenando los velos, cantando: David, Saúl, David. Claro, ya Saúl estaba. La canción más pegada de toda la emisora de Israel. La emisora de Israel, número 1 en el top 10 de Israel. No, pues claro. Imagínense las mujeres danzando felices cantando desde el rey Saúl. Ustedes tienen la gallardía de cantar eso en mi cara. Pero Saúl se quedó callado y le cogió rabiecita a David. Eso se llama ¿cómo? El día que a ti te promueven algo, Dios te promueve algo. Y otro dice: ¿y usted por qué? Si usted no tiene los títulos teológicos que tengo yo, porque usted sí, estoy muy preocupado. Voy a hablar con el pastor, porque entonces si a mí no me pone, pues entonces me voy de la iglesia. ¿Ya? Exactamente así es Saúl, el comportamiento Saúl. No, peor aún, que alguien esté a cargo, Dios lo haya colocado en algo, y Dios diga: ¿sabes qué? Su mercedito, ya no vas tú, no vas más. Te equivocaste. Ahora voy a levantarme a este chiquilín que viene acá. Y el que se baja y diga: pero ¿por qué ese sí? Si ese no está listo, y es que ese no sé qué, y es que no sé qué. Miren, ahora estoy hablando de cosas que ustedes no, de pronto no todos tenemos aquí, no nos imaginamos que ocurren, pero sucede. Esas son historias basadas en la vida real, padres y hijos, lo mismo. Así eran las historias basadas en casos de la vida real. Y el versículo 10 dice, ahora sí, vamos a finalizar con este sermón, hermano, ya vamos a acabar. Como cosa rara, no me ha dado mucha sed hoy. Es que a mí me gusta la limonada. Eso, ahora sí se despertaron y me tiraron a la que estaba.
dice, menos mal el micrófono es inalámbrico, vean. Entonces llega el Señor y dice en el verso 10, aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó, ¿a quién? Ahora mira lo que hizo la envidia con Saúl. Uy, esta hora la estoy entendiendo, ¿sabes? Es que eso fue lo que le pasó a Saúl por envidioso. Dios, ay, princesa, gracias, sí, estoy mucho acá. No, una vez me pasó en un retiro, pero era que estábamos leyendo la Biblia y cayó una paseo así de repente, un retiro, y toda la Biblia quedó llena de gotitas de agua y la tinta horrible. Gracias. Pues, ¿qué pasó con la envidia? ¿Qué fue lo que hizo la envidia con este hombre? ¿Sí? ¿Se están dando cuenta? Que Dios, que es un padre, todavía lo miraba como hijo, aún lo miraba como hijo. No lo había terminado de desechar por completo. Y le dice, bueno, mijito, ¿sabes qué? Te voy a dar cuenta a ver si con eso cambias. No tu conducta, ¿sabes? Tu conducta es un resultado de algo más profundo. De tu corazón, de tus deseos, de tus rabias. ¿Por qué sientes rabia de que otro le vaya bien? ¿Por qué te da rabia de que el impío le vaya bien? ¿No sabes acaso que el fin de ellos es la muerte y el infierno si no se arrepienten? Pero si le va bien a alguien que me ama, diría el Señor, ¿a ti qué? Y si le doy más a alguien porque simplemente tengo una relación con él, así como tú la tienes conmigo, y le doy más a otro, el Señor diría, ¿y a ti qué? ¿Acaso a ti no te he dado todo lo que tú necesitas? ¿Acaso no te he dado todo conforme a tu capacidad? Quizás no te has dado cuenta que quizás si tú anhelas lo de otro y lo recibes, no vas a poder responder, porque de pronto otro fue llamado a cosas más grandes que tú. Y tú vas a quedar en vergüenza si intentas emprender algo más grande para lo que tú fuiste diseñado, porque no lo vas a poder acabar. Así lo dijo Jesús, el reino de los cielos es semejante a un hombre que planeó una guerra y vio que el enemigo era más grande y en vez de negociar condiciones de paz se fue a la guerra sin calcular los costos. Así mismo es la envidia, la codicia de lo ajeno. Y peor aún también, cabe de personas que codician lo que Dios les da a otros, pero en cuanto al defecto, no por exceso sino por defecto. Y van a quedar en vergüenza delante de Dios cuando Dios les diga, ¿y qué pasó con los dones y los talentos que te di? ¿Por qué no los usaste? ¿Por qué te quedaste conformándote con lo poco? Ambas cosas Dios les molesta. Ambas Dios les molesta. Y creo que el centro de este tipo de problemas está en la parte de identidad, hermanos. Porque cuando uno entiende quién es uno, uno hace aquello exactamente ni más ni menos para lo cual uno fue creado y diseñado. Uno lleva a cabo aquello para lo cual uno fue. Si yo soy un Cessna Caravana, que tengo una autonomía solamente de 200 kilómetros, velocidad crucero 350 kilómetros por hora, altitud máxima solamente 10.000 pies, hermano, yo solamente voy a hacer recorridos que tengan ese margen y ese rango, y voy a volar a esa altura. Si intento volar más arriba de eso, mis alas van a perder sustentación, me voy a caer y me voy a morir. ¿Me van entendiendo? No saben de qué estoy hablando. ¿Quién ha montado en una caravana? ¿Nadie? Yo tampoco. Sí, seguro. Pero si soy un Boeing 747 de 2 pisos, 575 pasajeros y pretendo volar a solamente 150 alumnos, me voy a caer. Tengo que volar mínimo a 800, 900 kilómetros por hora. Mínimo. Y si no alcanzo la altitud para la cual fui diseñado, siempre voy a andar como un motor esforzado. Nunca voy a llegar a mi velocidad crucero. Es lo mismo cada uno de nosotros. Unos somos aviones grandes, otros somos avionetas, otros somos de pronto lanchas. No lo sabemos. ¿Qué tal que entre nosotros sean bicicletas? ¿Seguro? Pero cada uno conforme su capacidad Dios le dio. Pues ¿sabes qué es lo chévere de uno hacer una bicicleta a veces? Bueno, eso es muy chévere. Que Dios dice un día, Alejito, ¿sabe una cosa? Laurita, ¿sabe una cosa? Blanquita, imagínense, el otro día había una avioneta de esas grandes, ¿te acuerdas? Sí, no volvió, me hemos tirado mi obra. ¿Quieres ser tú la avioneta? Y uno va a decir, yo una bicicleta sin duda. Ahora te voy a hacer de ti una avioneta. Ay, ¿me entiende la analogía? Ay, yo le doy gloria a Dios por eso. Oiga, eso es chévere. Y en eso está de que eso ocurra depende de nuestra humildad, no de nuestra capacidad. La capacidad es útil, obvio que sí, pero realmente lo que activa las cosas es nuestra humildad. Oiga, el pobre Saúl estaba ahí rascándose los codos, mordiéndose los codos de la envidia contra David. Saltemos un poquito más adelante, ya no al capítulo 18,
sino al 19. Hay una hojita más adelante. Yo creo que el título solo del capítulo, si es que lo tienes en tu Biblia, se predica solo. Saúl procura asesinar. ¿A quién? ¿Quién procuró matar a Jacob? Ah, usted sí sabe Biblia. Correcto. ¿Quién procuró matar a José? Los hermanos. ¿Quiénes procuraron matar a Jesús? Los fariseos, los supuestos hermanos. Jesús dijo una vez, escuchen esto: aquel que habla o piense mal de su hermano ya es un homicida en su corazón. Oiga, qué cosa tan profunda. Qué cosa tan profunda. Jesús en otra parte dijo, en otra parte sí te dijo, si no se aman los unos a los otros, ¿no pueden ser qué cosa? Oiga, me gusta esto. Sí, es que a veces me da la bobada, sobre todo con el calor llega así. ¿Sí me entiendes, hermano? Escuchen esto, hermano. Cuando siempre la envidia trae algo detrás. Ay, el Señor aquí me está hablando a mí, yo pasé por eso, yo he caído en eso. Yo aquí no me vengo a parar delante de ustedes como si yo fuera la vida más ejemplar, porque la ejemplar es la de Cristo. Tengo aquí mis errores, yo solamente estoy prestando mi boca para hablarlo de él, ¿vale? Y yo he caído en eso años atrás también, prestaba mi boca. Oiga, sí, ese David como es de malo, ¿no? Ese David como le quitó el reino. Ese David sí que era chacho, ¿no? Y además se las daba a David, ¿no? Ese David sí que se las daba. ¿Eso cómo se llama? Asesinato. Metralleta. Es que, si ¿se acuerda ese Antonio? ¿Y si lo vio cómo está enfermo? Oiga, sí, ¿no? Uy, tremendo. Es que eso es el que soy como palmera acá, como... Yo estoy dando ejemplos acá, pero usted sabe que hay gente que lo dice. Que lo anda diciendo por ahí. Incluso que escuchan este canal de YouTube. Y cuando oigan este comentario le pondrán manito abajo. Seguro. ¿Sabe cómo se llama eso? Parce, se llama envidia. Seguro. Seguro. Y después tú no te enteras, y más si eres alguien como yo, ese perfil psicológico como el mío, que tienes tendiente a ser como medio ingenuo. Hola hermanito, ¿qué más? ¿Cómo me va? Bien chévere. Y luego te vas para tu casa y sientes como tuvieras una herida de puñal acá y dices, pero ¿dónde estaba Ñero que no lo vi? Y sientes una herida de puñal por acá y dices, tienes acá, y llegas como con un fastidio, y llegas mal geniado, y dices, pero ¿qué fue lo que me pasó? ¿Dónde estaba Ñero que no estaba chuzando? Oiga, no, aquí todavía está el celular. No, mi celular no está, no mentira así. Ahora fuera chiste que sí suiste. Ah, si alguien lo ve, oiga, al final del puto le marcan a mí. Ah, no, lo voy a dejar la chaqueta. Oiga, sí, en serio, y llegas a la casa y no sabes por qué. Porque los fariseos, los saúles, los esaúles han empezado a prestar su boca para las estrategias del diablo en contra de tu vida. Ahora van a hablar, y van a abrir, y van a asesinar, y van a decir, y van a murmurar, y te van a acabar. ¿Sabe dónde se gestó la muerte de Jesús en la cruz en cuanto a lo que los fariseos se refieren? Se gestó en una reunión de ministerio. ¿Seguro? Reunión de ministerio. Se reunieron para decir, ¿qué vamos a hacer con este Jesús? Hay que hacer algo con él. O si no, el pueblo de Israel se da cuenta que él sí es Dios. ¿Qué hacemos? No, pues echémosle la culpa de blasfemia y con eso los mismos romanos se encargan de él. Seguro no fue una reunión así de esas que se las pinta como una cueva oscura así, con una luna creciente allá atrás. Y dice, no, fue una reunión de ministerio. Y acabaron a Jesús. Lo volvieron pedazos. Entonces yo te voy a decir, hermano, si algún día a ti te pasa, si un día te pasa y hablan de ti por haber estado haciendo lo malo, pues lleve el punto, hermano, y arrepiéntase delante de Dios. Pero si te hablan de ti por haber tenido un corazón humilde delante de Dios y porque Dios te empezaba a bendecir y te empezaba a hacer florecer, hermano, gócese, porque Jesús dijo, bienaventurados todos aquellos que sufren persecución por causa de mí. Ay, gloria a Jesús por eso. Mire, David se afligió. Todos corrieron por sus vidas, todos, excepto Jesús. Ese fue el Getsemaní a llorar. Pero todos los demás corrieron por sus vidas. Les tocó unos como David, como Elías, como Eliseo, esconderse en las montañas, escapar, disfrazarse, huir porque los estaban acabando, los estaban matando, a punta de comentarios que luego se transformaron en acciones. Ay, papi. Pero David no es macho.
Y viene, y les dije que el capítulo ¿qué? 19 decía Saúl, y el espíritu, versículo, no les dije el versículo, discúlpenme, versículo 8 y 9, ¿vale? Acompáñenme allá, vean. Después hubo de nuevo guerra. Salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová, mire que hay un nuevo participante aquí en esta historia, ¿no? Un personaje secundario. El espíritu malo de parte de Jehová. Yo lo pondría como de negro, como con una mascarita así, por una hora de teatro. El espíritu malo de parte de Jehová que venía a darle vuelta. ¿Vino sobre quién? ¿Sobre quién vino? No, hermano, ustedes les está haciendo daño en cara. Saúl, tome aire. Eso. Diga Saúl. Saúl. Saúl es extraño. A mí me gusta explicar una cosa. A veces uno dice, hermano, diga, hermano, repita, hermano, aplaude. Por cuestiones espirituales y otras, por cuestiones pedagógicas. Seguro. Son recursos metodológicos para que uno se le quede el mensaje en la cabeza. Por lo menos la idea es entrar. Y estando sentado en su casa, tenía una lanza en la mano, mientras que David estaba, ¿qué cosa? Oiga, entonces ahora miren cómo llegó la historia acá. Ay, aquí ya se empieza, llegamos desde la silla casi. Entonces llega David y lo mandan a llamar. David, soldado, David, venga. Don Saulito lo manda a llamar. Y David siendo rey, ungido como rey, no había ungido como rey, pero todavía no ha sido coronado. Porque Saúl no lo dejaba, Saúl no entregaba el puesto. Saúl hizo maniobras dilatorias para no entregar el puesto. Igual que un tal Ordóñez que está embajador en Washington, seguro. Hizo maniobras dilatorias y no entregaba el puesto. Y allá llamó a su queridísimo, chato, querido amiguito, ex mejor amigo, David. Llámeme a mí, hombre, es que ya me dio otra vez aquí la chiripiorca, me dio esta cosa que siempre me da cuando me porto mal con Dios. Llámeme a mí que me siento maluco. Llega David a la escena y entra ahí. Contento porque venía a derrotar un poco de soldados. Y Saúl por dentro pensando, con una daga aquí en la mano. Ahí viene un Davidcito, ¿no? Solamente me falta que me quite el reino. Y haciendo así. Y entra David. Si supiera Saúl que David ya era el dueño de todo el reino, era el dueño de las 12 empresas, de los dos reinos. Ya David Dios se lo había dado todo. Saúl no sabía. Si yo porque hago tantas referencias, ¿será que no sabía David? Y haciendo así con la cita. David, ¿puedes tocar por favor para mí el arpa? David, toca el arpa para la cita. Dándole vuelticas a la lanza, ¿no? Y David, bueno, sí señor. Pam, 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 pam. Ah, no, eso era miles de años. No sería lo que tocaba de entonces. Entonces Saúl llega y coge la lanza y hace así. Y dice acá que entonces, mientras David tocaba, él jugaba con la lanza. Y en el verso 10 dice que Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero David se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó. Esa fue, si el anterior había sido el día de Saúl, esta fue la noche de Saúl. La noche romántica en la que Saúl le manifiesta a David sus sentimientos hacia él y se los declara de la manera más sutil y hermosa que él pudo encontrar. Le clavó una lanza y se la mandó así, ¡ah! ¡Muere! Desgraciado. Y la lanza, yo me estoy imaginando, ¿no? Así uno lo dice ahí, con que muy mató a los 1000, con que muy super ungido, con que muy super no sé qué, ¡toma lo tuyo! Ay, eso parece un ejemplo histórico. No, eso es lo que nos pasa. Eso es lo que te va a pasar de pronto. De pronto fue lo que ya te pasó. Hermano, el día que haga eso, ocurra o tal te suceda, gózate en tu Señor. Pero si tú fuiste de aquellos que fueron los que lanzaron la lanza, arrepiéntete. Arrepiéntate. De pronto hoy en día la gente no lanza lanzas porque es ilegal, ¿listo? En esa época era legal que el rey lanzara una lanza contra el que se le diera la bendita voluntad. Pero hoy en día es ilegal, no te van a lanzar una lanza, pero de pronto sí te van a decir, ¿y usted qué se cree? Primero averigüe y investigue y aprenda de mí. Soberbio. Ay, hermano, si usted no le ha pasado todavía, prepárese. O para que Dios no lo bendiga, o para que lo pase. Porque si Dios lo promueve a usted, puede que algún día le suceda con su familia. Ay, con que mucha cristiana
te las viene a dar, ay, cristiano, ahora que para la iglesia todos los días, claro, pero mire, yo le recuerdo las maldades que usted hacía, usted era una bandida, usted hacía esto, lo otro, esos son las lanzas de Saúl que van volando por los aires, y miren lo que tan sabia la palabra de Dios, ¿qué fue lo que hizo David con la lanza? ¿La recibió? ¿Qué hizo David con la ofensa? ¿Qué hizo David con la ofensa? Dígalo como si usted fuera un profeta. Escuche esto es una profecía para su vida. Cuando vuele la lanza de Saúl contra usted, ¿usted qué tiene que hacer? Esquívela. David no solo la esquivó en lo natural, la esquivó en su corazón. Porque si usted termina de leer la historia de David y de Saúl, David no le guardó rabia a Saúl ni uno solo de sus días. Tan así fue que el día que Saúl murió, David mandó a hacer duelo y le dio una reprimenda a la persona que se alegró de la muerte de Saúl. David lo amaba porque era su rey, y David sabía que aunque Dios lo había desechado, estaba ungido, tenía la unción sobre él, y David no podía hablar mal de él, porque David sí entendía que si tú hablas mal de alguien que está ungido, así esté en el error más terrible, esa unción se va a ir contra ti. ¿Ustedes saben cuántas personas han estado enfermas porque yo he cometido errores, o porque nuestros pastores han cometido errores, o porque algunos de ustedes hayan cometido errores, pero hablaron mal de ustedes y se enfermaron? Ay, hermano, ¿usted cree que eso es hechicería o algo raro? No, es el funcionamiento natural del mundo espiritual. Hasta tú te equivocas y llega alguien, un familiar, y dice, uy, si ves a Ángela, ¿qué tal es Ángela? Esa torta, estaba re chiquita en el matrimonio, se vio un tricitico. Hermano, ¿y así Ángela se hubiera equivocado? ¿Sabe qué es lo que le va a pasar a la persona que habló de Ángela? ¿Sabe qué le va a pasar? Es un ejemplo, no creo que haya sucedido. Le viene la unción que Dios depositó sobre sus hijos y se vuelve contra esa persona y la destruye. Por eso tenga cuidado cuando usted vaya a hablar de alguien ungido. Y tenga más cuidado y compre crispetas y siéntese cuando alguien esté hablando de usted, si usted está ungido. Esquive la ofensa y no deje que lo toque nunca. Porque el día que usted deje que la ofensa toque su vida, usted queda herido. Y cuando usted queda herido, usted después se le gangrena eso y se muere. O le toca ir al Señor a que lo sane. Mire, los grandes hombres y mujeres de Dios algún día pasaron y les tocó esquivar la saeta de Saúl. Ay, póngale título a esto hoy. ¿Quién pone título? Es que está cargado con títulos hoy en WhatsApp. Póngale la saeta de Saúl, ya me gustó. Seguro. Y el pobre David le tocó esquivarla y la esquivó, y por eso David salió con vida y logró ser después, años después, el rey de Israel. ¿Quiere que le cuente cómo murió Saúl? ¿No? ¿No quiere saber? Ahora que diga, ay, pues yo sé. Yo se lo cuenta. Saúl llega, gana la batalla, pasaron años, Saúl perseguía a David, perseguía a David, perseguía a David. No lo soltaba, no lo dejaba tranquilo. Cada vez que se hablaba de David, Saúl había dicho, ese David, si él me hizo, no lo perdonó, le cogió más rabia, más envidia. Entre más progresaba David, más se ponía bravo. Perdón, qué palabras se me salió, se me chispoteó. O sea, más se ponía histérico. Bueno, que no es una grosería de todo. Oiga, qué parte. Y este hombre finalmente llega un día y dice, no, ¿sabe qué? Se fueron a la guerra, Saúl vio que perdieron, los enemigos lo iban a destruir y ya por fin lo iban a acabar. Y Saúl dijo algo como esto: yo no me voy a dejar que Jesús me mate. Hizo las de Hitler. Primero muerto que llevado cautivo a Rusia. Primero muerto. Pide un arma y le dice a su oficial, venga para acá, preséntese. Por favor, en mi despacho, al término de la estancia, en su oficial se presenta y dice, señor, cuéntame, ¿me hace un favor? Sí, señor, cargue esa arma, esa espada, y por favor, me asesina. El paladín dice que no fue capaz de matarlo. Entonces Saúl, al ver que el paladín murió, porque estaban en el furor y en el calor de la batalla, más o menos, si mal no me acuerdo, después mis hermanos teólogos y estudios de la palabra me corregirán. Entonces llega Saúl y dice, no, me tocó, no hay quien me mate, me va a tocar matarme a mí mismo. Entonces coge su espada, la coloca, no sé cómo fue que la acomodó, y se lanzó de manera que su cuerpo cayera atravesado por la espada. Suena feo, ¿no? No, yo menos mal estar allá. Sí, suena como sangriento, ¿no? Pero esa espada tiene significado espiritual. Con la misma espada con la que Saúl hablaba mal de David,
Termine usted la frase. ¿Ya me entienden? Con la misma espada con la que Saúl hablaba mal de David, con esa misma él murió. Esa fue la misma que lo mató. Amén. Uy, digo tremendo. Mire, yo no, como dice un dicho popular, no me alegro pero me da presto. No debería decirlo porque eso no es bíblico ni es cristiano. Pero sí me da gozo cuando Dios hace conforme su justicia en las cosas. Y nosotros deberíamos gozarnos y alegrarnos de hacer la justicia de Dios. ¿Entiendes o no? Bueno, yo le quiero preguntar una cosa, pero por favor no me responda. Es solamente una pregunta para que tú hagas como ¿y acaso alguien ha estado hablando mal de ti? ¿Alguien te ha hecho la guerra? Oye, ¿alguien te está haciendo la guerra de pronto ahora? El Señor te dice que Él va a hacer con aquellos como hizo con Saúl, como hizo con Jezabel. Es lo que Él va a hacer con aquellos que hubieran estado conspirando contra ti por largo tiempo, dice el Señor. Porque si bien ellos lo están haciendo en algunos casos, incluso creyendo que tienen la razón, dice el Señor, lo harán sin mí, dice el Señor, y yo me encargaré de acabar con ellos y hacer justicia y restituirte a ti, te dice el Señor, pero en mi tiempo. Porque tú verás, si te humillas delante de mí, dice el Señor, y inclinas tu rostro ante mí, dice el Señor, y dice la palabra del Señor también, entonces serás enaltecido. Pero en mi tiempo, dice el Señor. Yo también digo amén. Va al verso 24 para acabar. Capítulo. Esto yo acabo de. Lo iba a contar, pero prefiero leerlo. Estoy buscando el versículo más apropiado para mí. Ya me encontré por acá. Vamos a leer desde el verso 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo: he aquí David está en el desierto, en El-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres, escogidos de todo Israel, fue en busca de David y sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Le estoy poniendo en contexto. Saúl estaba persiguiendo a David, ¿para qué? Destruirlo. Y llegaron a dormir ¿a dónde? A una cueva. Y no contaban con mi astucia, diría el Chapulín, que ahí se encontraban todos escondiditos los soldados de David, mirándolos, acechándolos. Porque la otra cosa que ocurre en donde estriba el acierto de David para llegar al trono estuvo en esto que vamos a ver acá. David tuvo, en este instante se le presentó la oportunidad que tal vez en el corazón de muchos hubieran estado esperando por años, incluso sus soldados. Por fin llegó la hora de desquitarnos de este mal que no ha hecho sino hablar y hablar y hablar. Llegó la hora. Yo les quiero contar una experiencia personal y me voy a dar todo el permiso de hacerlo, con toda libertad. Hubo un Saúl en mi vida, hace muchos años, una persona a quien yo apreciaba con todo el corazón, al punto que yo lo tenía como si fuera un hermano. Muchos años atrás, le estoy hablando de décadas. Este hombre, después de décadas de no saber yo nada de él, pero si este hombre escucha esta grabación, él sabrá muy bien que estoy hablando de él, porque sé que a veces por ahí la admito. Se apareció en un lugar y dijo: mire, Alejito, yo sé que usted lo conoce, pero ese Alejito es un hombre que en secreto viola a las mujeres de la iglesia. Bueno, es una palabra parecida como violar. A mí sí me difamó, hermano. Yo les quiero contar, muy personal, la primera vez que la cuento, de hecho así en público. Por ahí la conté en privado, pero creo que está bien contarlo, porque a lo bien es lo que pasó acá. Era un hombre de Dios, un hombre grande en algunas cosas, bueno, al menos así yo lo consideraba. Y de hecho, los amigos éramos, charlábamos, íbamos a tomar gaseosa, la pasábamos, bueno. Nos apartamos y un día dijo: no, sí,
Alejito se había acostado con todas las mujeres de la iglesia, decía. Con todas las chicas, ¿se acuerda de tal, 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 de tal? Con todas ellas. Se lo contó a una mujer que no tenía ni idea que esa mujer me conocía. Y después de eso, este varón, después de contar eso, días después, esta mujer le creyó. Les quiero contar, le creyó la historia al principio. Uy, ese Alejito sí que era malvado, ¿no? Bandido ese Alejito, a todas se las acostó. Entonces se fue. Y pasaron los días y este hombre bandido, y Señor reprenda al diablo, como decía por ahí don Hermes, no decía era el diablo escuela, llegó y buscó a la muchacha trabajaba para él, y la echó llave en la casa, y después de echar llave en la casa, por eso no debo decir el nombre de él, debo ser muy cuidadoso, después de echar llave en la casa, esta muchacha me cuenta que él se le desnudó, y la empezó a perseguir por toda la casa, a decirle, bueno mamita, aquí fue la cosa. Cuando esta mujer al ver la actitud de este hombre, lo que hizo fue gritar, pelear, aruñar, rasguñar y dar patadas. Salió corriendo de la casa como pudo. El hombre no pudo salir porque estaba totalmente sin ropa. Y llegó a la casa de una persona cristiana que conocía, en donde estaba yo. Y llegó a contarnos la historia y a decirme, Alejito, ahora sí te creo, que este hombre lo que estaba diciendo era mentira. ¿Yo qué estaba diciendo este hombre? Y fue y me contó. ¿Sabe? Ese día tuve la oportunidad de coger la espada y acabar con este hombre. Y le doy gloria al Señor. Pero me tocó quedarme callado. No, ese es un buen muchacho. Algo le debe haber pasado. Traté de defenderlo un poquito y le dije, no te preocupes, algo se lo solucionará. Seguramente estaba mal, seguramente se sentía solo. Tranquilo, no se preocupe. Y miren, desde ese día hasta el día de hoy, tuve como 4 oportunidades. Y yo sé que mi bendición algún día dependerá, en buena parte no de Dios, de mí, de que yo no abra mi boca para destruir a esa persona que sí me destruyó a mí cuando esta muchacha me contó. Porque no se lo contaba solo a ella, a todo aquel que me había conocido. ¿Ustedes han conocido historias así? Conozco otra, mi mamá le pasó. No puedo decir las personas porque, hombre, sería un tanto imprudente. Lo que quiero contar es esto, es que si a ti te ha pasado algo semejante en tu vida, hagan como hizo David. Ese día David tenía a Saúl ahí listico para acabarlo. Así es como te quería ver, bandido. Dijeron de pronto los soldados de David. ¿Y David qué dijo? Leámoslo. Dice acá, a ver si encuentro el versículo. Estamos en el capítulo 24, ¿cierto? Entonces, verso 4. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová. O sea, como quien dice, si te quería ver. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y David se levantó y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa. ¿Contra quién? Y Señor con ese minúscula, coma, el ungido de quién. ¿Ya me entienden? ¿O no me entienden? ¿Sí me entienden o no? Preste atención. Este hombre era un hombre ungido de Jehová, era un hombre de Dios, era un hombre que tocaba en la iglesia. No solamente estoy hablando de la historia, estoy hablando también de Saúl, seguramente. Era un hombre prominente, era un hombre que tenía, en algún momento había recibido un respaldo de Dios, y por eso David nunca lo tocó con sus palabras. No se atrevió a hablar mal de él, a pesar de que tenía todas las razones y los motivos para hablar mal de él y destruirlo con sus palabras. David, si acaso, le tocó el bordecito del manto y lo mencionó. Y cortó y quitó el bordecito del manto. Y David se sintió mal. Dijo: no, yo no le puedo hacer eso a un ungido de Jehová. Ahora me entienden por qué después David, guerra que peleaba, victoria que ganaba. Y ese es el mensaje. David esquivó las armas de Saúl. Y luego David jamás se atrevió a devolverle a Saúl ni una sola palabra contra él. Nunca habló mal de él. Jamás. Mire, yo estoy hablando de esto y siento temblor acá en mi espíritu. Porque esa es una palabra que, miren, si yo he pasado cerquita de caer en error, te lo digo de verdad. Muchas veces yo estaba así a milímetros. Se lo digo por mi vida. Tengan cuidado de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos, de los ministros, de los pastores, de la gente que está en evidencia en otras iglesias. Tener
a menos que sea una palabra que Dios mismo haya dicho que emitan como profetas. Nunca lo vayan a hacer. David finalmente pasó por todas esas etapas de su vida, de la misma forma que una oruga tiene que pasar por una crisálida antes de convertirse en una mariposa, ¿me entiendes? De la misma manera que un polluelo primero tiene que dejar su plumaje suavecito y aprender lo difícil que es la vida aventurándose afuera del nido, de tener que sufrir y padecer quizás hambre para poder atreverse a aprender a volar. Lo mismo tenemos que pasar nosotros. Es necesario. Pero si tú quieres llegar arriba y convertirte en un águila, tú tienes, hermano, hermana mío, queridos amados de verdad, tienes que aprender a pasar, a esquivar las aletas y a no lanzárselas a nadie. ¿Lo recibes con cariño? ¿Yo lo recibo, no? Bueno, yo le mando un saludo a este hombre que dijo estas cosas, igual, oiga, hasta cariño me da. Miren, pocas veces que me dan como ganas de llorar cuando me acuerdo de él, pero no por lo que me hizo, ¿sabes? Porque éramos amigos y él se reía, lo hacía uno reír a uno y todo, era chistoso el hombre, era chévere, uno lo aprecia. ¿Saben? Vamos a hacer una cosa, ahora sí oremos. Yo quiero pedirles algo. Miren, no, es que ni siquiera soy yo tengo que hacer lo que Dios me diga que haga. Pongámonos de pie un momentito. Para que entremos más fácilmente en la actitud de oración, Padre. Vamos a orar. Yo quiero pedirles a ustedes que me acompañen y que oremos todos, pero que cada uno haga su oración con Dios. Y creo que en este momento el Espíritu me está pidiendo que oremos por algo en particular. ¿Qué les parece si oramos por que tú oras, yo oro, y nosotros oramos, y nosotros oraréis por las personas que te lastimaron con sus palabras? Bien sea enfrente tuyo o bien sea a tus espaldas, ¿vale? Bien sea hablando más de ti o porque te lanzaron la lanza. Y oramos por ellos, ¿vale? Y tú los perdonas. Puede que tú lo hayas hecho ya en el pasado, no está de más hacerlo hoy y decirle, oye, sí, ¿sabes qué? Perdona a esta persona. Y dale, y cierra tus ojos, ¿vale? De pronto no necesidad de que tengas que estar todo el tiempo poniendo música aquí de fondo. De pronto cantamos bonito. Órale a tu rey, ¿vale? Ya me voy. Órale a tu rey. Y si quieres, puedes hacer esa oración muy pasito para que nadie te escuche. Y puedes decirle, Señor, ¿sabes qué, Padre? Yo perdono, tomo la decisión de perdonar. Así como hizo David cuando perdonó a sus enemigos, Señor. Y Padre, ¿sabes qué? Yo lo hago hoy, Padre, no porque yo esté esperando, Señor, el bien para esa persona, sino porque yo sé que tú me vas a promover y me vas a bendecir en medida que yo lo logre, Señor. Y que logre tener un corazón como el tuyo, Señor Jesús. Padre, yo te pido en esta mañana, ya casi tarde, Señor, que tú hagas en mi vida, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Conforme tú hiciste, Señor, con tus hombres, con tus siervos, Señor, y corrijas en mi corazón todo aquello que tú consideres que esté mal en mi vida. Te pido en el nombre de Jesús ahora que toda esa que ha salido lanzada contra mí, Señor, si dejó alguna herida, algún rasguño, Señor, tú lo sanes hoy y me permitas hoy en el nombre de Jesús perdonar de todo corazón a todo aquel que tal hubiera hecho con mi vida, Señor. Padre, también te pido perdón si yo con mi propia boca hoy, en el nombre de Jesús te lo pido, mi Señor, hubiera de alguna manera, Señor, lanzado palabras contra alguien, Señor, que aunque así fuera una persona que me hubiera lastimado, Señor, si lo lancé, te pido el perdón. No voy a hablar menos de tus siervos ni de tus hijos, Señor. Padre, te lo pido hoy en el nombre de Jesús, limpia mi vida y limpia, perdona mi corazón. Pido perdón también, Señor, por aquellas personas por quienes hemos de pronto, Padre, guardado como sentimientos negativos, Señor. Pero danos hoy un corazón como el de David, te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo ruego en esta hora, Señor poderoso. Ahora,
se lo coloca y trae este caso delante de mi trono. Bendiga hoy mi trono este caso, dice el Señor. Pero de ti yo demando, dice el Señor, que perdones hoy de todo corazón y que des tiempo para que puedas sanar. Se sano y se sana, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Se sana y se sana, hija mía, hijo mío, en el nombre de Jesús. Amada mía, iglesia mía, te dice el Señor, yo quiero hacer contigo es cosa que no ha sido visto en ningún lugar hasta ahora. Las naciones verán y se asombrarán de cuán grandes cosas quiero hacer yo contigo. Amada mía, iglesia mía, te dice el Señor. Por tanto, sé paciente y no desmayes en esto, te dice el Señor. Sé paciente y no desmayes, tu tiempo vendrá. Y cuando llegue, yo quiero que tú estés preparado, que estés limpia, te dice el Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y no temas, porque yo estoy contigo, te dice el Señor. Amén. ¿Cuántos quieren adorar un ratito al Señor? Levanten la mano. Les adoren al Rey. Vamos a orar. Cristo Rey victorioso, te adoramos.
pasando, yo creo que voy a aprovechar este instante, darme el lujo de dar un anuncio chiquito. Bueno, hermanos, aquí hay una canasta de memoria. Yo sé que alguna vez tal vez, pero no muy frecuentemente, hemos dado este anuncio, y es el propósito de esa canastilla que debe estar por ahí es para que de manera que cuando cada uno reciba algo de parte de Dios, de pronto podría, conforme lo que usted disponga también de parte del Espíritu Santo en su propia vida, traer algo en especie, ¿vale? El objeto de eso únicamente está en suplir necesidades también que hay o que puedan eventualmente llegar a surgir en medio de nuestro pueblo, ¿vale? O en medio de todos nosotros. Es una forma, es otro estilo de ofrenda, es otro estilo de diezmo. Yo no voy a andar en ese tema hoy, pero sí me acuerdo con mucha claridad, años atrás, una predicación que dio bastante extensa, por cierto, y completa, del pastor Antonio, la cual se encuentra en YouTube, en el canal de esta iglesia, mi amado Jesús, y habla sobre los diferentes tipos y clases de diezmos que existen. Y quizás ese catalogue como diezmo caído entre los diferentes tipos de diezmos que hay bíblicamente hablando. Entonces, hermanos, pues solamente les dejo esa cuña para que usted pueda, no es solamente bendición para ser bendecido, no solamente para aquel que reciba eso, sino usted mismo y yo mismo, también cuando yo lo haga. ¿Amén? ¿Lo reciben o no? Bueno, vamos a ver para despedirnos. Yo creo que ya le pueden avisar a los niños que si quieren, no porque están muy amañados, pues, que si quieren pueden venir. A mí me gusta que vengan a la oración final solo porque es chévere que reciban la bendición juntamente con sus papitos, ¿vale? Pero pueden ir viniendo si quieren. ¿Hay algún otro anuncio? ¿Sí? ¿Hay algún otro anuncio? Esta semana cumplimos Sergio Luis y Sebastián. ¿Y están presentes? ¿Sí? Bueno, sí, si quieren, oramos. Si quieren, oramos por él. Bueno, démosle un minuto para que vengas. Sí, yo me acuerdo que cierto día estaba buscando. Bueno, está bien, traigamos una cumpleañera. Son los cumpleañeros. ¿Y cuántos años fueron? 7. No sé dónde eres. Uy, bueno, oremos por Sebastián. Listo. Padre que estás en el cielo, bendecimos la vida de Sebastián en esta mañana. Oramos por él, Señor, como tú lo harías también en tu palabra. Dijiste, Señor, que tú nos has dado a nosotros en nuestros labios poder para bendecir. Padre, en el nombre de Jesús lo bendecimos, en el nombre de Jesús. Y pedimos para él abundante vida, Señor, y abundancia, Señor, en todas las demás cosas, Señor, en lo espiritual, en lo material. Que su vida a partir de ahora, Señor, así como has venido forjándolo desde atrás, se convierta en una vida ejemplo de bendición, en una vida ejemplo de conquistas y de cosas maravillosas y grandes que aún nunca imaginamos. Señor, llévanos, Señor, a cumplir todo aquello, Señor, que tú te hayas propuesto por él. Y lo bendecimos en este día con toda bendición en los lugares celestiales. En Cristo Jesús, con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Haz un aplauso. Vamos a despedirnos. ¿Listos? No están listos. ¿Cuántos tienen hambre? Ay, Mónica, ella respondió por todos. Padre que estás en los cielos, Señor bendito, ahora te pedimos, Señor, ahora sí, nos sometemos a tu mano, tu bendición. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en nuestra salida de este lugar. Que todo lo tuyo, Señor, ahora quede sellado en nuestro corazón, en nuestro alma, en nuestros huesos, solo lo tuyo, Señor. Y ahora en el nombre de Jesús de Nazaret también reprendemos todo espíritu de retaliación o de venganza que nos viene en contra de cualquiera de nosotros, lo cual lo atamos y echamos fuera de la mesa. Bendice este tu pueblo, guárdanos en este camino, en nuestro hogar, a donde quiera que vayamos ahora, Señor, y bendícenos abundantemente, Señor, a todos y cada uno, Señor, igual que a nuestros hijos y niños que están acá, Señor. Guárdanos y protégenos, Señor. Bendícenos, Señor, y tráenos ahora, Señor bendito. Sácanos, líbranos del mal, dice tu palabra, y sácanos de aquí en victoria, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Buena semana.